junio del 2026. Amados hermanos, Jesucristo, que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Salvador. Amados hermanos, ya empezamos con problemas de internet, pero hermano, Dios está con nosotros. Así que, Señor, toma el control de internet, toma el control de todas las cosas. Señor, que venimos a hablar tu bendita y sagrada palabra, Señor. Tu palabra que nos da la vida, tu palabra, Señor, amor, aleluya, que nos fortalece, tu palabra que nos lleva a la vida eterna, Señor. Oh, Dios mío, aleluya, bendita sea tu palabra, Señor. Que el Señor nos ayude. Hoy ya estamos en el programa 1960. Hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, que hemos podido llegar a 1960, pero también agradecidos a todos ustedes, ¿verdad?, por las oraciones, si cada día para que Dios me dé palabra, para crecer juntos, amados hermanos, que es lo que Dios desea. Un cuerpo, ¿verdad?, donde obedezcamos la cabeza, y la cabeza es Cristo, y todos nosotros somos el cuerpo. Por eso Dios nos dejó el manual de vida, para formar ese cuerpo a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Hermano, todo aquel que se desvía, hermanos queridos, de la palabra, no está dentro del cuerpo. Hay que tener ojo, no nos podemos desviar de esta santa palabra de Dios. Hermanos queridos, nadie puede sacar ni agregar en lo que está establecido por Dios, en su santa palabra. Así que, hermano, es tan hermoso, tan maravilloso, hermano, poder entender lo que significa la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios, amados hermanos, es el pan que alimenta nuestro espíritu, amados hermanos, y alimenta nuestra alma, amados hermanos. Hoy vamos a hablar, hermanos queridos, de una puerta maravillosa. Todas las puertas de Jerusalén son maravillosas. Acuérdense, hermanos, que nosotros también somos Jerusalén. En el mundo espiritual somos Jerusalén. Y esas 12 puertas, hermanos, están en nuestra alma, en el cual nosotros tenemos que reparar esas puertas. Pero esta puerta que vamos a hablar hoy, amados hermanos, no necesita reparación. Ay, hermanos queridos, cuando yo leía la palabra, ¿verdad?, de la puerta de las aguas, esa puerta nunca precisó reparación. Amados hermanos, Nehemías con su gente reparaban las demás puertas, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente. Pero esta puerta de las aguas nunca precisó reparar. Pero qué lindo cuando nos metemos, hermanos, en la profundidad, ¿verdad? Cuando nos sumergimos en el río de Dios y empezamos a encontrar los misterios de Dios, amados hermanos. Porque uno cuando lee las puertas, se imaginan las puertas quemadas, se imaginan las puertas deshechas porque Nabucodonosor arrasó, ¿verdad?, con el templo de Jerusalén. Pero tiene un significado espiritual, hermano, que es tremendo. Por eso la palabra siempre tenemos que clamar y gemir y orar a Dios pidiendo, Señor, dame revelación sobre tu palabra. Amados hermanos, muchos la leen literalmente, pero la palabra tiene una profundidad, hermano. Los secretos de Dios que están escondidos dentro de la palabra. Hermanos, y tenemos que crecer juntos. Tenemos que crecer juntos, hermanos, porque el cuerpo no puede crecer aislado. El cuerpo tiene que crecer juntos. Tenemos una sola cabeza. Tenemos un solo manual de vida. El tema es vivir en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque humanamente, un ejemplo, cada uno tiene sus pensamientos, cada uno tiene su manera de vivir, y es respetable y está correcto. Pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, ya la cosa cambió, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahora tú y yo tenemos que vivir por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Tenemos que tener un solo lenguaje,
la palabra de Dios, amados hermanos. Así que, qué lindo, hermanos, qué lindo cuando podemos estudiar juntos la palabra, ¿verdad? Sabiendo que yo no soy más que ustedes y ustedes no son más que yo, que todos fuimos comprados por la misma sangre de Jesús y por el mismo sacrificio, porque tanto tú como yo no valíamos nada. Si no es por la sangre de Cristo, si no es por el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros seríamos salvos. Entonces, a uno Dios le da un don, a otro Dios le da otro don, pero todo es necesario para el cuerpo de Cristo para que juntos crezcan, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y yo siempre he tomado unos versículos de Juan 17, hermano, que varias veces Jesús lo repite. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo podemos ser uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? Obedeciendo la palabra. El que vive la palabra y la pone por obra, está homogéneamente unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces hoy hay una cantidad de doctrinas, una cantidad de cosas puestas por la mente del hombre, pero no en el Espíritu. Por eso dice ahí en Mateo 24, ¿verdad? Cuando los discípulos le preguntan, ¿cómo serían las señales entre el fin? Y Jesús lo primero que le dice, mira que nadie te engañe, que te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y en el mismo capítulo 24 de Mateo, 3 veces, Jesús le repite lo mismo. Quiere decir, hermano, que esta palabra inmutable, hoy, hermano, tenemos una palabra tremenda, ¿verdad? Nadie puede sacar ni una tilde ni una jota, ni agregar, dice en Apocalipsis 22. Hoy vemos, amados hermanos, esa falta de temor, falta de reverencia a Dios, cómo sacan los versículos, los acomodan a sus pensamientos y dicen lo que quieren. He escuchado estos días, hermano, a un hermano, que Dios tenga misericordia de él, que Dios tenga misericordia de él, hermanos queridos, porque todo lo que habla son versículos sacados del texto y del contexto. Entonces, hermanos, estamos corriendo un tiempo peligroso, que si no estamos, amados hermanos, en esa puerta de las aguas, ¿verdad? Tenemos que pasar por esa puerta de las aguas, hermano. Hoy vamos a hablar de la puerta de las aguas. Esto es maravilloso, hermano, la puerta de las aguas. Esta puerta no precisó repararla, hermanos queridos. Cuando estudias sobre las puertas, te vas a dar cuenta que esa puerta no precisó reparación, hermanos queridos, porque era la puerta de las aguas, ¿verdad? Y esa puerta en el mundo espiritual, le estoy dando un adelanto para luego ir, ¿verdad? Esa puerta significa la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amados hermanos, es tan maravilloso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entrar por esa puerta, vivir por esa puerta, amados hermanos, que es la puerta, amados hermanos, de las aguas, la puerta que es la palabra de Dios. Esa puerta no precisó reparar, porque desde antes de la fundación del mundo, todo lo que dice la palabra se cumple al pie de la letra. No precisa reparación, como hoy los hombres, ¿verdad?, entre comillas, quieren reparar esa puerta cuando no necesita reparación. Lo que Dios hizo, amados hermanos, a través de su palabra, no necesita reparación, amados hermanos. Aún los cielos y la tierra están reservados por la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces esta puerta representa algo muy maravilloso, hermanos queridos, que es lo que Dios nos manda a nosotros, hermanos. A comer. ¿Sí? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero cuando yo me meto en el río de Dios, veo las maravillas de Dios y veo que su palabra, hermanos, jamás cambiará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero había algo, ¿verdad?, que estaba
al lado del oriente, dice acá. Sí, del oriente, sí, de esa puerta. El oriente es como que fuera el este, ¿verdad? De esa puerta de las aguas había algo fundamental. Una torre, hermanos queridos. Y esa torre, hermanos queridos, ahora vamos a ir a los versículos. Pero estoy dando un adelanto para que se metan en el tema, ¿verdad? Esa torre significan los atalayas. ¿Dónde subían los atalayas para cuidar la ciudad? Hermano, en esas torres, ¿verdad? Y en esas torres ellos vigilaban cuando venía el enemigo y avisaban. Bueno, en esta puerta de las aguas, hermano, se necesitan torres, torres, que cuando veamos al lobo que viene comiendo las ovejas con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, nosotros, hermanos, avisar al pueblo, ¿verdad? Para que las ovejas, para que el pueblo, ¿verdad?, no sufra daño. Entonces, esta puerta, hermano, de las aguas está junto a las torres, ¿verdad? Y las torres somos cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra. Hermanos, no importa que seas pastor, que seas evangelista, que seas maestro, no importa. Eres un hijo de Dios y tú tienes que estar sobre esa torre. Porque el enemigo acecha como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo tenemos que estar atentos. Y lo peor que viene, y ya estamos viviéndolo, es el engaño. Entonces, en la palabra, en esa puerta y en la torre, ¿verdad?, en ese lugar alto, buscando la presencia de Dios, estando en comunión íntima con Dios, ay, hermanos queridos, por más que el diablo venga por la izquierda, por la derecha, por atrás, por la espalda, por donde venga, siempre Dios va a dar discernimiento a aquellos hombres que aman y glorifican a Dios para avisar al pueblo, amados hermanos, de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, amados hermanos. Por eso es tan importante esta puerta, hermanos, es tan importante que Dios nos ayude a poder crecer juntos, poner por obra esta palabra, hermanos, y podamos, hermanos, hablar un mismo idioma, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amados hermanos. Por eso, la palabra de Dios, allí en el Nuevo Testamento, nos dice, hablando los misterios de Dios. Esto es un misterio. Esto es un misterio. La puerta no se precisó reparar, era la puerta de las aguas. Y chau, no. Pero ahí hay un canal de bendición para vivir en el Espíritu, tú y yo, hermano. Yo doy gracias a Dios por cada uno que lo veo de ustedes que está pasando allí. Carmen da Silva, María Yaque, mi hermana, la pastora, hermana que amamos y queremos mucho con Mari, ¿verdad? Ahí no me acuerdo el nombre, se me fue. Carmen da Silva, que está allí también, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿sí?, a ser humildes, ser sencillos y siempre hablar y vivir por la palabra de Dios, siempre por esa puerta de las aguas. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús en Nazaret, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos abras el corazón, nos reveles tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía en cada uno de nosotros, Señor, y que juntos podamos crecer, Padre, para que cuando vengas tú, oh Dios, a buscarnos, nosotros te hayamos preparado por tu bendita y sagrada palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, arranca, estirpa, saca todo lo que no te agrada, lo que no te sirve de nuestras vidas, vivifícanos conforme a tu palabra, Dios, y pone el temor de ti, que es el principio de la sabiduría, ese temor reverente como Padre en cada uno de nosotros, para nosotros obedecer tu palabra, Dios, y ser fieles a tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a ir, amados hermanos, Nehemías, Alicia, ahora se me viene el nombre, Alicia. Vamos a ir a Nehemías 3:26. Nehemías 3:26.
Dice así: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente a la puerta de las aguas. Restauraron hasta el frente, no la puerta. Restauraron los muros. Miren esto, restauraron los muros. Yolanda Rodríguez, bienvenida. Rosimari, diciendo, después me olvido los nombres. Bienvenida, gloria a Dios. Hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Dos cosas maravillosas, hermano. La puerta y la torre, ¿verdad? En ninguna otra puerta se habló de una torre, solamente en esta puerta, ¿verdad? Y tú tienes que ser edificada, ¿verdad? A través de la palabra, amada hermana y amado hermano, porque tú tienes que ser una torre en tu familia, en el barrio, en la iglesia. Tú tienes que ser una torre, ¿sí? Esa torre, hermano, es cuando amamos a Dios, cuando nosotros estamos en comunión íntima con Dios, obedeciendo su palabra. Dios nos da un discernimiento especial para nosotros alertar, para hablar, ¿verdad?, de la palabra de Dios a todos aquellos que vienen alrededor nuestro. Porque no es por casualidad, sino que el Espíritu Santo los envía para que tú y yo, ¿verdad?, estemos hablando de esta verdad tan grande que es el Evangelio, ¿verdad? Así que, y los sirvientes del templo, miren, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, hasta enfrente, no precisó reparar esa puerta, al oriente de la torre que sobresalía. Entonces acá vamos a ir, hermanos, desmenuzando, y después vamos a ir a versículos bíblicos. La puerta de las aguas. En esta puerta no se menciona reparación alguna. Esta puerta al este no sufrió daños por Nabucodonosor, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar que ese ejército vino a destruir todo Jerusalén, tiró el templo, tiró todito abajo, pero esa puerta Nabucodonosor la respetó, hermanos queridos, ¿verdad? Él ni sabía por qué la respetaba, pero no la mandó destruir, hermanos queridos, porque el Espíritu Santo, nuestro Señor, hace como Él quiere, no como los hombres queremos, hermanos queridos. Y tenía un significado tan grande esa puerta que Nabucodonosor, sin saberlo, no la mandó destruir. Qué tremendo, hermanos queridos. Esta puerta al este no sufrió daños por Nabucodonosor. Esta puerta de las aguas solo se menciona como que estuviera frente al muro reparado. En esta puerta, al oriente, o sea, al este, había una torre. Estas torres se hacían para los atalayas. Y vamos a empezar a ir a versículos bíblicos. Vamos a ir a Ezequiel, amados hermanos. Vamos a ir a Ezequiel, y yo voy borrando si no me voy a entreverar. Ezequiel 3. Ezequiel 3. Que acá nos habla de la atalaya. Ezequiel 3:17. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Verdad? O sea que, ¿qué hizo Dios? Levantó hombres, ¿verdad?, como atalaya. Pero hoy la iglesia, hermano, tanto la mujer como el hombre son atalayas, ¿verdad? Que Dios pone palabra en nuestras bocas para amonestar. El tema es que nadie quiere ser amonestado
por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hace unos cuantos años atrás, aquel que se acercaba a Cristo, hermano, vos lo aconsejaba y aceptaba el consejo. Hoy nadie acepta un consejo. Hoy quieren vivir, como dije ayer, por ese espíritu de la nueva era. Nadie acepta un consejo. Nadie acepta nada, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios levanta atalayas como mi hermana Alicia, su esposo, ¿verdad? Como Carmen da Silva, nuestro pastor Herrera, nuestro pastor Peralta. Levanta pastores como atalaya para aconsejar. Amados hermanos, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, la puerta de las aguas. Oirás la palabra de mi boca, ¿verdad? Y los amonestarás de mi parte. Ahora cuando uno amonesta a alguien porque está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Con cariño, con amor, y lo molesta, mira hermano, esto está mal, por esto, se enojan. Y después se van de la iglesia, ¿verdad? Y todavía hablando mal de uno. Y así le pasa a la pastora Alicia, así le pasa al pastor Herrera, y a todos los pastores y pastoras, ¿verdad?, que están al frente de la obra. Hoy es un tiempo muy difícil, que son pocos los que permiten que lo aconsejemos, hermano. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se apercibe de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores, como maestros en la palabra, ¿verdad? Que hay muchos maestros en la palabra, la responsabilidad, cómo tenemos que exhortar con amor, ¿verdad? Porque la atalaya oye la voz de Dios, está en un lugar alto y los amolesta. Pero hoy, hermano, hoy ya no se dejan amonestar. Sin embargo, Pedro, que era un hombre que se crió en esos 3 años al lado de Jesús, vino Pablo y lo amonestó delante de todos, porque quería cambiar la doctrina. Quería, hermanos queridos, que nosotros gentiles viviéramos como los judíos, ¿verdad? Y Pablo ahí lo exhortó. Y Pedro obedeció. Amados, y consultaron al Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, hermanos, dar consejos. Nosotros tenemos que hablar como atalaya, pero siempre escuchando la voz de Dios, que es la puerta de las aguas, junto con la torre, que ustedes son una torre, yo soy una torre, y no podemos dar consejo por nuestra experiencia, debemos dar consejo por la palabra de Dios. Cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y no le amonestarás, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Léanlo todo, hermanos, 3:16 ahí de Ezequiel. Léanlo todo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros como pastores, como siervos, cada uno de nosotros en nuestro hogar, ¿verdad? Somos pastores de nuestra familia. La mamá es la pastora de nuestra familia, ¿verdad? Y tenemos que amonestar a nuestros hijos, a nuestros nietos, aún cuando alguien se está zafando de la familia, también, porque es parte de la familia, hermano. Pero nosotros tenemos que ser una atalaya, pero siempre a través de la fuente, que es la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. También en Ezequiel 33, también nos habla de la atalaya. Amados hermanos, a ver qué nos dice acá. Ezequiel 33. El deber de la atalaya. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra,
y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Amados, acá está hablando de aquellos que estamos predicando, ¿verdad? Lo que estamos viendo, las señales, estamos viviendo un tiempo profético. Amados hermanos, estamos viendo terremotos por toditos lados, estamos viendo la maldad del hombre, estamos viendo, amados hermanos, cómo la tierra está gimiendo, estamos viendo cómo, hermanos, por un robo de una carterita, te pegan un tiro, te matan, te dejan lastimado. Hay una maldad tremenda, y hablemos de Uruguay y el mundo entero. Hay una maldad tremenda, amados hermanos, cuando la palabra dice que el estado de los hombres, ¿verdad?, en el último tiempo sería, hermanos, bajo la maldad. Por eso el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, nosotros que somos siervos de Dios, nosotros que somos pastores, ¿verdad?, como atalaya, estamos viendo venir la espada, amados hermanos, de la destrucción, y nosotros tenemos que avisar que Cristo viene y que pronto el anticristo gobernará la tierra, amados hermanos. Estamos viendo, como lo expliqué los otros días, ¿verdad?, la ciencia, cómo ha avanzado, y hablándoles a ustedes, ¿verdad?, que el pecado de Adán y Eva fue haber comido del árbol de la ciencia del mal. Hoy estamos viendo la ciencia, amados hermanos, queriendo tomar la mente del hombre a través de muchas cosas que no puedo hablar, ¿verdad? Hoy estamos viendo el proyecto HAR, que hacen terremotos, hacen llover, hacen cualquier cosa. Hoy, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, que viene destrucción a la tierra, amados hermanos, y que uno como atalaya tiene que advertir al pueblo. Pero este habla siempre que Cristo viene y que estamos a unos días de que el gobierno del anticristo va a gobernar la tierra y que lo único que lo detiene al espíritu del anticristo es la iglesia, es el Espíritu Santo. Esto es tan loco. Cristo vendrá, vaya a saber cuándo, hace 2000 años que están diciendo esto. Pero tú y yo como atalaya tenemos que advertir, porque la sangre de todos ellos, si no hablamos, viene sobre nosotros. Entonces, hermano, es preferible estar bien como atalaya con Dios y no con los hombres, ¿verdad? Por eso, hermano, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiera por atalaya, ¿verdad?, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, hablare, hermano, ¿qué es lo que estamos hablando? Muchos de los pastores hablando, aconsejando al pueblo que viene destrucción, hermanos queridos, pero Dios te quiere guardar bajo su abrigo, ¿verdad? Guardarte de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hermanos queridos, tenemos que hablar, somos atalayas, somos voceros de Dios, por lo tanto somos la trompeta de Dios acá en la tierra. Entonces, hermanos, la puerta del agua es la palabra de Dios, pero va junta con la torre, amados hermanos. Y eso es importante hoy como Iglesia 2026. No podemos modificar la palabra. Esa puerta no fue modificada. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a seguir leyendo. Los atalayas cuidaban a Jerusalén. Los pastores, ¿verdad?, los siervos de Dios, aquellos que están afirmados en la palabra, hermanos, estamos cuidando las ovejas de nuestro Señor. Dice, esta puerta significa la puerta de la palabra de Dios. Ya lo venimos hablando para que, ¿verdad?, entráramos en el tema. Esta puerta significa
la puerta de la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios, amados hermanos. Efesios 5, 25-26. Dice así: para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense en lo que dice. Vamos a leer del 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola, hermanos, purificado con el lavamiento del agua por la palabra, la puerta de Jerusalén, la puerta del agua, que no precisó repararla, amados hermanos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios está haciendo a través de los atalayas, a través de los pastores? Presentar una iglesia, hermanos, a través del Espíritu Santo, santa, sin mancha, hermanos, y obedeciendo y siendo fiel a la palabra de Dios. Esa puerta siempre, hermanos, debe de estar en nuestro corazón abierta para entrar a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a meternos en el río de Dios. Tiempos de engaño, tiempos muy difíciles, hermanos, que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y no tenemos conocimiento bíblico, nos arrastra todos los vientos de doctrina. Porque la palabra de Dios dice esto, hermano, que se amontonarán escuchando doctrinas de demonios. Hermano, los demonios conocen la palabra, pero te desvían. Quieren reparar esa puerta que es Jesús mismo, amados hermanos. Y dice que salieron de nosotros, pero no son nuestros. Quiere decir, hermanos, que dentro de la misma iglesia, amados hermanos, estemos en el lugar del mundo que estemos, ¿verdad? Siempre van a salir engañadores, hermanos queridos, para engañar aún a los escogidos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Y continuamente escudriñar la palabra para no ser engañados. Amén. Que Dios nos ayude. O sea que acá en Efesios la Biblia habla para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra de Dios. Qué importante es esa puerta, hermano, para el creyente, hermanos queridos. Qué importante. Tanto tú como yo tenemos que nacer de nuevo y nacer por intermedio de la palabra y de su Santo Espíritu, hermano. Por eso tenemos que tener, hermanos, tiempo, hacer tiempo para nosotros meternos en estos misterios de Dios. Es un misterio. Dice la palabra, hablando los misterios de Dios. Mirá si esa puerta de las aguas, ¿verdad?, que Nabucodonosor no la tiró, no la derribó, hermanos, él iba a saber lo que significaba, él no sabía, pero Dios estaba allí. Dios estaba allí, para que hoy nosotros entiendamos los misterios de Dios a través de esas puertas, hermanos, de Jerusalén. Que Dios nos ayude a poder entender esto. También en el Antiguo Testamento, la purificación era por la palabra de Dios. No solamente ahora, ¿verdad?, sino, hermanos, que por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se purificaban. También en el Antiguo Testamento,
vamos a marcar acá, porque si no me entrevero, también en el Antiguo Testamento la purificación era por la palabra. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Bendito sea Dios, 119:9. Vamos a marcar porque me olvido. Mire lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amados hermanos, qué lindo es el Señor, ¿verdad? O sea, que ya en el Antiguo Testamento la palabra era la que nos guardaba, la palabra los purificaba, amados hermanos. Ya vamos a ir, hermana, ya vamos a ir, 15:7, bendito sea Dios, gracias, hermana. Me explico lo que quiero decir, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, hermano. No, la ley se homologó y ahora yo vivo como quiera porque tiene el tiempo la gracia. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Verdad? Si lo mismo que está en el Antiguo Testamento, Jesús vino y lo rectificó y luego los apóstoles, hermano. ¿Homologó la ley? Sí, pero ojo, que Jesús trajo la ley más fuerte que la que trajo Moisés, mucho más fuerte, pero con la ayuda hoy del Espíritu Santo podemos, ¿verdad?, cumplir los mandatos de nuestro Señor Jesús, solamente por el Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude. Vamos al Salmo 33, a ver qué nos dice el Salmo 33. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Qué tremendo! Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Se acuerdan cuando Dios reparó la tierra? Allí en Génesis 1, ¿verdad? Él enviaba la palabra y las cosas se hacían, las cosas se reparaban, ¿verdad? Hágase la lumbrera mayor por la palabra, y se hacía la lumbrera mayor. Hágase la lumbrera menor, que era el sol y la luna, y se hizo la luna, ¿verdad? Sepárense las aguas de las aguas, y apareció la tierra seca. Todo fue creado por la palabra de Dios, ¿verdad? Aún los arcángeles, querubines, serafines, todo está creado, ¿verdad?, por la palabra de Dios, hermano. Qué lindo, hermano, qué lindo que podamos entender esto, ¿verdad? Cómo tenemos que honrar esa puerta de las aguas. Vamos a Mateo 24:35, muy conocido. Dice así, allí está hablando el Señor de las señales. Amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Salmo 119:11. Sí, hay una cantidad de versículos, hermana, que es impresionante. No me da el tiempo para hablar todos los versículos, pero gracias por ponerlo porque está muy bueno. Acá en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo. Está hablando Jesús, hermanos queridos. Jesús está hablando. El cielo y la tierra pasarán, hermano. Y sabemos que el cielo y la tierra va a pasar, ¿verdad? Porque la palabra lo promete, pero sus palabras no. Entonces, hermanos, qué importante es esta puerta de las aguas, que tanto tú y yo tenemos que vivir la palabra. Pero Julio, los tiempos cambiaron. Ahora estamos viviendo un tiempo nuevo, pero la palabra es la misma. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Estamos, hermanos, cambiando muchas cosas del Evangelio, acomodándolo a nuestra manera y deshonrando al Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser astutos, hermanos. La iglesia no me deja. Ayer lo hablé o anteayer. La iglesia no me deja.
otro va y dice, sí, porque la iglesia no te deja. No, hermano, cuando yo sé que acá tengo mi vida eterna, cuando yo sé que la palabra dice que esto está mal en mi vida, yo tengo que dejarlo. Por amor a aquel que murió por mí y me amó primero que yo. Entonces ya no, la iglesia no te deja. Y otro dice, no, a mí la iglesia, aquellos que entran solamente para escuchar y mirar y no consagrarse, no, a mí la iglesia no me deja. No, hermano, cuando yo leo la palabra y amo a Dios, hermano, quiero pasar por esa puerta de las aguas. Yo obedezco porque es el bien para mí. Soy una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Ahora yo soy una nueva criatura, hermanos queridos. Entonces Jesús mismo habla que el cielo y la tierra va a pasar, pero las palabras de él no van a pasar. Por eso, hermanos, es tan importante, hermano, cuando uno está estudiando sobre las puertas, ¿verdad? Y poderle traer a ustedes, miren que esto sería para día y día explicando. Yo estoy a la carrera explicándole a ustedes, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis, que esto siempre fue lo que me entró el temor a mí, hermanos, y le pido al Señor, Señor, no permita que sea piedra de tropiezo para mis hermanos. Si hay algo que está mal, si hay algo, Señor, que yo estoy haciendo mal, te pido perdón. Espíritu Santo, si estás contristado conmigo, perdóname. Pero, Señor, que yo no haga caer a ningún hermano, ni sea piedra de tropiezo a ningún hermano, con tu palabra, Señor. ¿Verdad? Acá, en Apocalipsis 22:17, dice, el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Verdad? El espíritu y la esposa dicen ven, amados hermanos. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es la oración que tiene que estar haciendo la iglesia? Que la esposa del Señor. Ven, mi amado. Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Esa es la oración. La está haciendo el Espíritu Santo porque está con mayúscula. El Espíritu Santo está clamando para el día de la redención nuestra y a nosotros no nos importa. No nos importa. Sin embargo, el Espíritu clama, ven Jesús. Ven Jesús a buscar a tu amada. Y la esposa dice, ven Señor. Dice, y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Verdad? De la palabra de Dios. El agua de la vida. La puerta de las aguas, hermanos queridos. Mira lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No podemos agregar nada, ni una tilde ni una jota, hermano. Esa puerta ya está hecha, hermanos, y nadie la tiene que reparar. Así como no se reparó en Jerusalén, ¿verdad? En los muros, tampoco hoy necesita ser reparada como vemos que la quieren reparar y cambiar. Aún haciendo Biblias que le sacan versículos bíblicos, le sacan el contenido espiritual y nosotros los aplaudimos. Un día estábamos en una reunión en la Asamblea de Dios, amados hermanos, y el pastor, que lo amo y lo quiero, trajo una Biblia NBI. Y yo le digo al pastor, ¿cómo va a leer esa Biblia? Si esa Biblia le sacan los pasajes principales. Entonces usted le está mostrando a la congregación que se compre esa Biblia. Y le dijo a Mario, pastor, me ganó Tomasino, qué bien lo que me dijo. Claro, un hombre mayor hay que hablarle con amor, a un hombre menor también. Pero ¿cómo vamos a ir? Porque la Biblia, esta NBI, habla un poquitito más distinto, que sea más comprensible. Llevamos al pueblo, amados hermanos,
a donde este género no sale si no es con oración y ayuno. Allí no está. Es algo espiritual maravilloso lo que significa. Allí no está. Modifican la palabra, hermano, modifican la palabra. Y dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta, hermano? Ni yo ni tú podemos sacar ni agregar. La puerta de las aguas no precisó reparación. Y la puerta de las aguas representa la palabra de Dios. Un abrazo grande, Alicia. Te queremos mucho con Mari. Me explico lo que quiero decir. Hermanos, que Dios nos ayude a poder entender todas estas cosas. Esta puerta de las aguas, que representa la palabra de Dios, no necesita ser reparada. Porque la palabra de Dios es la misma, por los siglos de los siglos. Vamos a ir a Juan, muy conocido por todos, pero muchas personas nuevas tienen que reconocer qué es la palabra, ¿verdad? Vamos a Juan, hermanos, y vamos a encontrar que la palabra de Dios, ¿verdad?, en Juan 1, amados hermanos, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo significa la palabra. Quiere decir que Jesucristo es la palabra de Dios. Hermanos, esto es tan profundo, ¿verdad? ¿Necesita Jesús cambiar, hermanos queridos, la palabra porque los tiempos cambian? No, la palabra es la misma, amados hermanos. En el principio era el Verbo, con mayúscula, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. O sea que la palabra es Dios, hermano. La palabra es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando vamos a Génesis, todo fue hecho por la palabra, amados hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amados hermanos, ¿necesita cambio la palabra? ¿Necesita ser transformada? Yo te digo que no. Porque la palabra es Dios, amados hermanos. Cuando llegamos a entender que la palabra es Dios, ¿verdad?, que la palabra es espíritu, hermano. Y yo abro la Biblia, Dios está hablando conmigo. Dios está hablando con Alicia Fernández cuando habla la palabra. Y renegamos contra Dios, porque esto no me gusta, porque aquello tampoco, y que esto y que el otro. Hermanos, amemos la palabra. Allí en Juan, también en Juan, dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y yo vendré a él, y haré morada con él, y él conmigo. Y mi Padre le amará. ¿Qué tenemos que amar? La palabra. Amados hermanos, por eso esa puerta de las aguas no precisó repararse, porque era la misma palabra de Dios. Y Nabucodonosor ni sabía, pero Dios no permitió que tirara abajo esa puerta o la quemara como las demás puertas. Esa puerta no necesita ser transformada ni cambiada, que es la palabra de Dios. Pero al lado del sur de esa puerta, ¿verdad?, tenías que entrar por esa puerta para subir a la torre. Y cada uno de nosotros tuvimos que subir a esa torre, ¿verdad? Porque esa torre te hace ser atalaya para advertir a tu familia, a tus vecinos, a tus hermanos en la iglesia, a tus compañeros de trabajo, que Cristo viene y que pronto, hermano, la espada vendrá sobre la tierra
y no habrá piedad, porque Dios ya cumplió su plan arrebatando la iglesia, y Satanás con todo su poder vendrá sobre el mundo entero a destruir al morador de la tierra. Y Dios solamente va a estar trabajando en la angustia de Jacob para que los judíos, Israel, se convierta a Cristo, y luego vendrá Cristo, que todo ojo lo verá, pero nosotros ya estamos con el Señor. Entonces, el atalaya, hermano, es la trompeta de Dios que tiene que hablar la verdad, porque la sangre de todos aquellos está sobre uno, hermanos queridos. Ayer puse un testimonio, búsquenlo, búsquenlo allí en el Facebook. Puse un testimonio de un hermano africano donde Dios le mostró el arrebatamiento, hermanos queridos, y le mostró en el momento de aquellos que se quedaron. Hermanos, mataron al pastor. Dice que le saltaban sobre la cabeza por no haberle dicho la verdad. Entonces un atalaya no puede buscar el beneficio de los hombres. El atalaya tiene que obedecer a Dios, más allá que te critiquen, más allá que te aíslen. Vos tenés que hablar la palabra de Dios. Hermanos queridos, búsquenlo ahí en el Facebook. Hermanos queridos, qué tremendo. ¿Se dan cuenta? Ya había pasado hace unos años atrás un pastor chileno, hermano, fue arrebatado, hermanos queridos, y la mitad de las ovejas quedaron en la iglesia. Y cómo venían y le sacaban los ojos al mismo pastor. No nos dijo la verdad, nos quedamos. El odio en el corazón. Hermano, le sacaron los ojos al pastor. ¿Ustedes se creen que se puede jugar con la palabra de Dios? Yo te digo que no. La palabra no necesita, hermanos, que la endulcemos. Tenemos que hablar la palabra tal cual está. Amados hermanos, no podemos cambiar la palabra. Nuestras vidas están en juego, aquellos que predicamos la palabra. Mi hermana Alicia Fernández, que está allí, que es una evangelista, ella va y trae almas. Dios la usa tremendamente. No puede traerlas engañadas. Amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender todo esto, que hoy es un tiempo muy especial. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, hermanos queridos, 3:5. Dice así: estos ignoran, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por la palabra. Que proviene del agua, y por el agua subsiste, por la palabra, por la puerta de las aguas. Hermano, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Si tendremos que meternos en el río de Dios y escudriñar y hablar los misterios de Dios. No, y la iglesia, hermano, no habla los misterios. Nosotros tenemos que hablar los misterios, ¿verdad? La revelación por el Espíritu Santo, amados hermanos. Y Pedro, hermano, era una atalaya. Estaba sobre la torre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Dice, torre fuerte. ¿Y dónde tenemos que estar nosotros? En la torre fuerte, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Timoteo, muy conocido por todos. Hermanos, 2 de Timoteo 3:16. Dice así, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, hay un pastor que me quiere mucho y es de ahí entre Estados Unidos y México, no me acuerdo bien cuál es el país. Y él me dice, pastor, hablan así ellos, ¿no? Pastor, usted solamente habla la palabra de Dios. Y le digo, pastor, ¿qué otra cosa voy a hablar? ¿A qué me manda Dios? Hablar la palabra. Y he aprendido de Gigi Ávila que en cada mensaje de Gigi Ávila hablaba 1000 versículos, 500 versículos, 400 versículos. ¿Qué debemos hablar? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo creo? No. Lo que yo creo no sirve de nada. Lo que yo pienso no sirve de nada. Estamos llamados para hablar de esta puerta del agua. Y no hacer chistes ni hacer pantominas para llevar la palabra. El sacrificio de Jesús en la cruz es para nosotros hacer chistes en un púlpito. Para hablar que ahora juega la selección, para hablar que juega Peñarol, para hablar que juega Nacional. ¿Podemos? Un púlpito es sagrado. Un día tuve una visión, hermano. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar los púlpitos. Hermano. Te daban ganas de llorar. Te daban ganas de llorar. Quebrantado. Te voy a mostrar los púlpitos, me dijo. Y eso fue al comienzo, cuando estábamos en ese primer amor ferviente. Te voy a mostrar los púlpitos. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Hebreos 4:12, muy conocido por todos. ¿Verdad? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Cuando vos contendés con la palabra, estás contendiendo contra el Dios vivo. Porque la palabra es viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma. Con nuestras palabras podemos penetrar a Dios. Yo te digo que no. No podemos penetrar a Dios, pero Él sí nos penetra a nosotros a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Hermano, cuánto poder. Qué tremendo lo que es Dios. Y el Espíritu, con minúscula, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? No el Espíritu Santo. Las coyunturas y los tuétanos. El caraculo hueso, mira, hasta el caraculo hueso llega la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en su palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos queridos. Por eso, hermano, esa puerta de las aguas es maravillosa. Cada puerta que hemos predicado, Dios me ha abierto el corazón. Espero que ustedes entren, busquen y escuchen. Y después Dios les va a dar más palabras, porque yo estoy a la carrera acá, hermano. Estoy a la carrera para hablarles, ¿verdad? Yo creo que este estudio sobre las puertas llevaría como una semana cada una de las puertas, hermano, ¿verdad? Pero vamos a crecer juntos. Sigan leyendo ustedes sobre las puertas. Amén. Y oren, busquen a Dios esa comunión íntima. Vamos al Salmo 119, de vuelta. 119, 105. Mire qué precioso. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, es tan tremendo. Yo hace 10 años que me jubilé. Voy para 11. Hermanos, y todavía me llaman compañeros de trabajo. Cuando nos sentábamos a tomar mate en la caldera, y yo le hablaba de las profecías. Yo le hablaba de las profecías, y le hablaba de Cristo, y le hablaba, hermanos queridos, y me llaman y me dicen, ¿viste que se está cumpliendo aquello que vos nos decías a nosotros? Le digo,
si la palabra es una palabra viva. Y si lo dice la Biblia, se va a cumplir. En el tiempo de Dios la palabra se cumple. Me llaman, hermano. Me llaman. 10 años que me fui de la del trabajo, me jubilé. Pero aquellas palabras todavía siguen, porque el Espíritu Santo le hace ver, le hace recordar, hermanos. Por eso nunca te canses de hablar la verdad. Te van a criticar, claro que sí. Te van a cerrar puertas, claro que sí. Pero si Dios está contigo, hermano, hermano querido, yo me gozo del Señor. Me gozo, me da felicidad, me da paz. Hermano, hoy yo cantaba acá, tengo tu paz. Yo invento canciones, me viene al corazón y las canto. Tengo tu paz, en tu brazo estoy, Señor. Tengo tu paz, tengo tu paz, tengo tu paz. Oh, hermano, cantemos al Señor en las madrugadas, alabemos a Dios. Cántico nuevo que Dios ponga en tu corazón, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a Isaías 48. Isaías 48. Mira lo que dice, muy conocido también. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? Todo tiene un tiempo de terminación. Todo tiene su tiempo y su hora. Pero la palabra permanece sobre todo lo creado. Es Dios, es Jesucristo, es el Verbo hecho carne. Hermano. Y Salmo, Dios mío, Salmo 18:30. Vamos de vuelta para los Salmos. A ver qué nos dice el Salmo 18:30. Es precioso esto. Miren. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Qué tremendo. Escudo es la palabra. Tu protección, tu sanidad. Oh, hermano, que Dios nos ayude, hermano, a poder amar la palabra, amar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Mateo, a ver qué nos dice en Mateo. Mateo 7. La hermana Alicia había puesto un versículo bíblico. Mateo 7, 24. Dice así, los dos cimientos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amados hermanos, la hermana puso 14:6. Sí, me acuerdo de lo que dice, pero vamos a leerlo. El que me ama. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros podemos entender. Pero la hermana Alicia había puesto otro al comienzo que tenía que haberlo apuntado yo para leerlo, ¿verdad? Hermanos, vamos a crecer juntos, ¿verdad? Esa puerta de las aguas no precisa reparación. Pero la Biblia nos habla escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenés la vida eterna. ¿Sí? Entrá por esa puerta de las aguas, hermano. Entrá, ¿verdad? Yo sé que el enemigo pone cansancio, yo sé que el enemigo trata por todos los medios que no entres por esa puerta, ¿verdad? Pero esforzate, hermano, esforzate. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermanos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene que ser un Ur y un Aarón, hermano, ¿verdad? Porque cuántas veces yo estoy cansado. ¿Cuántas veces yo estoy cansado? No que deje el camino, jamás, pero estoy cansado. Pero allá viene una palabra de aliento para mi vida. Y del menos que vos esperás. El otro día, hermano, estaba medio ahí, medio chaucha, ¿no? Y me mandan un versículo bíblico, una persona de otro país, no de acá. ¡Pah! Dios usó un Ur y Aarón de otro país, ¿verdad? Como Dios no nos abandona, hermano. Hay momentos malos. No todos los momentos van a ser... No hay un momento malo. Pero Dios nunca te deja y te envía la palabra justa. Por un hermano que vos nunca vas a pensar que te va a mandar una palabra, ¿verdad? Por eso que somos un cuerpo. Y todos somos necesarios, hermano. No puede haber orgullo. No podemos creernos unos más que otros. No, hermano. Acá somos todos iguales, comprados con la misma sangre, comprados con el mismo sacrificio. Y tenemos que ser guiados por la misma palabra y no agregar ni sacar nada. Hermanos, que Dios nos ayude. Y termino diciendo, la palabra no sufre daño por el ataque de Satanás. Porque la palabra no sufre daño por el ataque de Satanás ni de los hombres. No sufre daño por el ataque de Satanás ni de los hombres. Por lo tanto, esta puerta de las aguas no necesita ser reparada. Vamos a leer Juan 15:7 que puso la hermana ahí. Estoy justo en Juan 15. Juan 15:7. Y justo estoy en esta hoja. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué? Es maravilloso. Vamos a apuntarlo acá este versículo. Juan, no lo tenía, hermana, pero hay una cantidad, 15:7. Miren que es hermoso. Si permanecéis en mí y mis palabras, dijo Jesús, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a predicar la verdadera palabra, y cuando yo haga un error, hermanos, corríjanme por interno. Si yo de repente hago un error, ¿verdad?, corríjanme por interno, ¿sí?, que yo les voy a agradecer. Un día, hermano, tenemos una hermana, la hermana Ojeda, que es de la iglesia El Roble, y yo dije algo que yo sabía que cómo era, pero dije algo al revés. Estábamos tomando mate y me llama por teléfono, y la hermana me decía, Julio, pastor, no quiero lastimarlo, usted dijo algo que no es bíblico. Digo, ¿qué dije yo que no es bíblico, hermana? Y yo había dicho que Daniel estaba en el fuego, ¿verdad?, del horno. Y yo sabía clarito que eran los 3 amigos de Daniel. Pero, hermana, yo dije eso, ¿usted está seguro? Sí, hermano.
escuche de vuelta el programa. Y bueno, también lo voy a escuchar. Ya tomando mate con María, escuché. Yo dije eso, hermano, que Daniel estaba en el horno de fuego. Y yo sabía que Daniel no estaba en el horno, pero cómo dije eso, no sé, ¿verdad? Por eso les digo, cuando usted tenga que corregirme ahí por interno, llámeme. Mire, Julio, que me parece que esto está mal, revíselo, yo qué sé cómo quieran decirme. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, hermano, porque es lo que le agrada a Dios, hermano. Y en la humildad y en la sencillez, Dios nos abre puertas de una manera maravillosa. Yo no soy más que Alicia Rodríguez, ni de que María Yaques, yo soy igual que ustedes. Puedo tener mis errores, ¿verdad? Pero qué lindo que nos corrijamos unos a otros. Hermanos, los amo, los quiero, y bueno, que el Señor los bendiga, los guarde, amados hermanos, y estaremos mañana, hermanos queridos, con otra puerta, porque ahora ya las puertas ya van disminuyendo, por lo que yo estoy viendo, pero vamos a seguir con Nehemías. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.